Bueno, muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, saludamos también a toda nuestra audiencia que está en la internet viendo también este servicio. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra iglesia y por supuesto compartir con ustedes esto maravilloso que es el privilegio de poder compartir, de poder tener la libertad, de poder aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Juan. La carta del apóstol Juan, la verdad que son 5 capítulos, es relativamente pequeña, sin embargo, ya saben ustedes que tiene una gran cantidad de información respecto a lo que es la conducta cristiana. La conducta cristiana y un desafío permanente al examinarnos nosotros mismos en función de esa conducta. Sin embargo, ahora que llegamos al capítulo 3, vamos a enfocar en el corazón de la carta, que no es la conducta, por cierto que es importantísimo, pero Juan ha hecho en los 2 primeros capítulos una secuencia que va a comenzar a tomar ahora o a partir de ahora el foco principal de esta carta, que es el amor de Dios, el amor de Dios. Y entender también algo que es sumamente importante para nosotros como cristianos, que es en relación a saber qué somos, quiénes somos, saber a dónde vamos, saber en qué nos convertiremos, saber en definitiva cuál es el plan de Dios para su pueblo. Por lo tanto, los primeros capítulos, que son, diríamos nosotros, una instancia básicamente conductual, apunta al hecho de que como hijos de Dios, ¿no es cierto?, estos frutos que están expresados en los primeros capítulos se deben al hecho de que somos hijos de Dios, Y vamos a leer los primeros 3 versículos solamente del capítulo 3 de Primera de Juan, que dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Lo primero que vemos nosotros es la expresión mirad. Aquí esta palabra es un imperativo en el griego y equivale a una orden. No es una sugerencia, sino que nos está diciendo a nosotros como hijos de Dios, mirad. Obviamente que estamos hablando básicamente de una concepción espiritual en el sentido de los frutos espirituales. Entonces dice, mirad. Quiere Juan enfatizar el hecho en primer lugar de que nosotros como cristianos debemos darnos cuenta de estos frutos en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos y hermanas, por supuesto. Entonces dice, mirad. Pero la siguiente palabra dice, mirad ¿cuál? No está hablando de cuánto, está hablando de cuál. Se está refiriendo a una instancia cualitativa y no cuantitativa. No es mira cuánto amor Dios nos ha dado, sino que lo que está diciendo es cuál tipo de amor. La expresión en el original se encuentra solamente 5 veces en el Nuevo Testamento y equivale a decir una expresión, es un hebreísmo traducido al griego, ¿no es cierto? Pero equivaldría más o menos a decir, porque no es una traducción exacta, es una expresión propia de la cultura, pero equivaldría a decir hoy día, ¿de qué planeta es esto? ¿Cierto? Es algo que no tengo yo referente aquí en la tierra para entender o comparar, en este caso, este tipo de amor. ¿No es cierto? Uno dice, oye, pero ¿de qué planeta es esto? Juan está diciendo, ¿de qué planeta es este amor? ¿Qué clase de amor es esto? Es muy similar a la expresión de Juan 3:16, de tal manera. Son expresiones que obviamente están dentro de un marco cultural, pero que a lo largo del tiempo y en cualquier cultura existen. Por lo tanto, lo que está diciendo acá es qué calidad, qué clase de amor.
Observen qué clase de amor. Eso es lo que está diciendo. Y eso es muchas veces, hermanos, lo que nosotros como cristianos no tomamos en cuenta o no le damos la suficiente profundidad. O no nos es, peor aún, suficiente para nuestras vidas. Entonces, cuando vemos cristianos, y por favor, esto es solamente una situación descriptiva, no implica ningún tipo ni siquiera de juicio al respecto, líbrenos Dios siempre de eso, pero cuando un cristiano entiende qué clase de amor nos ha dado el Padre, y ya sabemos que ese amor no es universal, ese amor es selectivo, Entonces, ¿qué clase de amor, continúa diciendo Juan, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Hijos de Dios. Entonces, a veces para los cristianos no es suficiente esto porque no dimensionamos, no profundizamos en el amor de Dios. Ustedes saben y conocen el cuento del patito feo, ¿no es cierto? Bueno. El patito feo era un huevito de un cisne que llegó al corral de una patita que amorosamente lo empolló, pero obviamente cuando nació era totalmente distinto al resto, ¿ya? Y vivió seguramente muy frustrado hasta que descubrió quién era. Ahora, si él hubiese sabido antes quién era, probablemente no le habría importado que lo hubiesen llamado el patito feo, porque no soy pato, ¿no es cierto? Entonces nosotros como cristianos, ¿cómo andamos muchas veces lloriqueando porque queremos parecernos a los demás y los demás no son iguales a nosotros? Y nosotros, en vez de querer, ¿no es cierto?, fortalecer nuestra identidad, lo que queremos es la aprobación de los demás. No somos patos. Para el mundo siempre vamos a ser los patitos feos, pero somos cisnes. Somos hijos de Dios. Y si no nos empoderamos de tal condición, nuestro tránsito terrenal va a ser siempre complicado. Porque es todo contracorriente. Está hecho todo para patos. Todo. Todo está fabricado para patitos. ¿Ya? Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Quiero que vayamos a Romanos 8:29. Algunos igual eran cisnes feos, pues, pero cisne al fin y al cabo. Si no, cisne tampoco no te va a poner ahora a decir, ay, no. Ni a creerte el cuento. No. Si hay cisnes feos también, pero somos cisnes. Romanos 8. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera cosa, a su propósito son llamados. Ya sabemos que los que aman a Dios es porque Dios nos amó primero. ¿Ya? Entendemos ese orden. El amor nunca surge de nosotros a Dios, es siempre de Dios a nosotros. Él toma la iniciativa en todo. Pero aquí ya ha dado por sentado eso, entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, mira lo maravilloso de esto, el primogénito entre muchos hermanos. Él nos llamó a los cristianos, a los hijos de Dios, sin merecerlo, sin siquiera quererlo, y nos llamó para que seamos hijos de Dios. Y la palabra primogénito ahí es la palabra protótocos, que significa el prototipo, para que seamos como este prototipo. No somos Cristo, pero seremos semejantes a este prototipo. Continúa. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, en un futuro, dice, los glorificó. Pero el Señor habla siempre en tiempo presente, ¿no es cierto? Los glorificó. Entonces tenemos, hermano, acá el primer pasaje que nos muestra lo hermoso, lo maravilloso, lo increíble de qué planeta es este amor que Dios nos ha dado. ¿De qué planeta este amor que Dios nos ha dado?
que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, la primera consecuencia de este amor incomparable, por llamarle de alguna manera, es que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. ¿No es cierto? Entonces, no sé cómo fue la relación con tu Padre terrenal, pero esa relación es una relación, o fue, o es una relación temporal, y está sujeta a la pecaminosidad del Padre y a la pecaminosidad del Hijo. Pero cuando estamos hablando de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto?, podemos confiar con absoluta totalidad en quién es Dios. Y el título que nos entrega como hijos de Dios es un título eterno, permanente, para siempre, para siempre. No cambia, es inmutable. Y es un Padre perfecto, maravilloso, amoroso, un Padre que sin duda alguna corrige a sus hijos, pero que por sobre todas las cosas les ama con amor eterno. Un amor que el mundo no tiene. Cuando Adán y Eva fueron creados, existían en la voluntad de Dios, pero cuando Adán y Eva pecan, ¿no es cierto?, se produce la caída y el hombre entonces pasa a perder la condición de hijos de Dios. Y la condición de hijo de Dios implica que al perderla, nosotros comienza ahí la descendencia de otra simiente, que es la simiente de la serpiente. En Cristo, ¿no es cierto?, vuelve la simiente de Dios y por lo tanto todos los que somos nacidos de Dios somos hijos de nuestro Padre Celestial. Hemos vuelto a nuestro Padre Celestial. Hemos vuelto a nuestro Padre Celestial. Y en este mundo tú vas a escuchar muchas veces expresiones, somos todos hijos de Dios, ¿no es cierto? No es así, no es así. Hay dos simientes, la simiente de la mujer, que es la simiente donde vendría Jesús, y la simiente de la serpiente, que son los hijos de Satanás. Y el Señor Jesucristo lo tenía absolutamente claro cuando los fariseos los confrontan y ellos dicen, ustedes nunca van a querer recibirme y ustedes nunca van a entender las obras que yo hago, porque ustedes lo que quieren hacer son las obras de su padre. Vuestro padre es el diablo, es Satanás. Entonces eso que resulta sumamente fuerte es la realidad cósmica en la que se encuentra la humanidad, en dos lugares bajo dos simientes, la de Dios o la de Satanás. Entonces cuando estamos viendo acá, mirad cuál amor, nos damos cuenta de que ese amor, ¿no es cierto?, se materializó en la cruz, donde la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, a fin de que habiendo satisfecho esa justicia, Dios en su soberana libertad, ¿no es cierto?, entregaría esa salvación a los que Él había predestinado antes de la fundación del mundo. Cosas que son absolutamente inentendibles para nosotros, pero así es como la Escritura lo relata. Y nosotros somos receptores de algo que no tiene comparación. La única expresión de Juan es mirad, no hay un punto de comparación. Solamente admiren la clase de amor que Dios nos ha dado. Y eso de hacernos sus hijos. Y dice la Escritura en Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no es cierto? Él nos ha dado su Espíritu, hemos nacido de nuevo, somos llamados hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Hemos sido adoptados. El espíritu de adopción por el cual entonces clamamos Abba Padre. Si
El mundo no tiene ese espíritu de adopción. Por eso es que no le llama Abba Padre. No puede. No puede. Y si hijos, fíjense las implicaciones de que Dios es nuestro Padre. Mirad cuál amor nos ha dado. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El siguiente versículo lo vamos a leer un poco más adelante. Pero aquí hay algunas implicancias. Herederos, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto de herederos significa que todo lo que Cristo recibe, también lo recibiremos nosotros. Lo recibiremos nosotros. Entonces, podemos ahí entender un poco más en profundidad, mirad cuán grande amor nos ha dado Dios. Nos ha hecho herederos. Él es nuestro Padre. Él decidió ser nuestro Padre. Yo no decidí ser su hijo. Él decidió ser mi Padre. Y entonces, en función de eso, nuestra vida tiene que experimentar cambios, producto de ese amor tan grande, de ese amor cualitativamente incomparable que Dios nos ha dado. Porque el hecho de que sea cualitativo no significa también que no sea en cuanto a magnitud. Es inconmensurable en magnitud y es indescriptible en cualidad. Entonces, mirad cuán grande amor nos ha dado Dios. Y eso, hermanos, lo repito, porque efectivamente de ahí proviene la motivación, ¿no es cierto?, para todo lo que nosotros somos o hacemos como cristianos. El ser es lo que tiene que determinar el hacer. Soy un hijo de Dios y como consecuencia de eso mi vida cambia y se transforma en función de esa guianza espiritual, como dice aquí. No es el hacer lo que determina quién soy. Por supuesto que el hacer va a provenir del ser, pero no es el hacer. En el mundo hay millones de personas que hacen cosas buenas, pero no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Porque si esas obras buenas no provienen de esta transformación, de este regalo de ser hijos de Dios, dice la Escritura, en palabras más duras de las que yo pudiera siquiera decir, son trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia. Esto es, no sé, supongamos todos los que son padres, los que somos padres, conocemos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, el hijo es hijo. Si yo voy en la calle o en el vecindario donde vivo y hay niñitos, jovencitos, ¿no es cierto?, que me dicen papá, papá, y me abrazan y no sé, pues, me lavan la camioneta y se portan súper bien y me vienen a mostrar sus notas y tienen esto y limpian y acá, pero no son mis hijos. Entonces yo, por más que hagan eso, no son mis hijos. En cambio, mis hijos, aunque no sean así, son mis hijos. ¿Se entiende eso? Entonces, el ser hijo de Dios, por supuesto que hay que portarse bien. Pero lo que quiero decir es que si no somos, lo que hacemos no es lo que determina esa identidad. Lo que determina nuestra identidad es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser hijos. Hijos. Entonces, los hijos de Dios no somos perfectos. A veces somos más imperfectos que otros que no lo son a los ojos del mundo. Pero eso no es una licencia para pecar. Y entendiendo el hecho de que soy su hijo y cuán grande amor me ha Él entregado, entonces mi vida, que es guiada por el Espíritu, va a experimentar cambios en algunas oportunidades radicales, en otras no tanto, y algunas áreas van a permanecer quizás sin mucho avance, pero avances habrá en mi vida. Pero no estoy buscando ser un hijo de Dios por cómo me comporto, porque eso es imposible, ni siquiera es una elección mía. Ni siquiera es una elección mía. No sé si logro expresar con la mayor claridad lo que significa el concepto hijo de Dios. Porque entonces cuando nosotros experimentamos esos cambios y vivimos una vida transformada, es
porque el Espíritu Santo la está haciendo y es por la motivación de la gratitud, no la motivación de ganarnos algo. El hijo pródigo, y la expresión hijo es fundamental, era 100% hijo cuando estaba comiendo las algarrobas de los cerdos y era 100% hijo cuando estaba sentado a la mesa comiendo el becerro gordo con túnica nueva y anillo nuevo. Era hijo. Los hijos de Dios, cuando nos desviamos, nuestro Padre nos corrige, ¿no es cierto? En Hebreos. No en hebreo, en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12. Versículos 7 y 8, desde el 6. Bueno, desde el 5. Hebreos 12:5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si nosotros nos pegamos la desviada, ¿no es cierto? Y nos creemos que, como muchos, a mi juicio, o muy inmaduros o inconversos, dicen: bueno, yo peco, total, Dios siempre me va a perdonar. En el corazón de un verdadero creyente no existe ese deseo, existe el deseo contrario. A lo mejor no siempre se cumple a totalidad o cabalidad, de hecho no es así, pero nunca existe el deseo complaciente de decir: yo peco nomás porque en algún momento voy a llegar y me arrepiento y punto. Eso es una señal pésima, pésima. Versículo 7, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois, palabras fuertes, bastardos y no hijos. Son palabras del Señor, ¿no es cierto? Y algo que también quiero que nosotros, a partir de hoy, internalicemos: Dios no nos castiga si somos hijos, Dios nos disciplina. Alguien que no es hijo puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Incluso le puede ir bien a los ojos del mundo, incluso puede tener éxito a los ojos del mundo, pero esa persona, si no es un hijo de Dios, ahí sí Dios lo va a castigar un día. Pero a nosotros que somos sus hijos, Dios nos va a mantener en la línea, porque no es un padre complaciente, es un padre amoroso, y parte de ese amor es la disciplina. Y entonces cuando nosotros comenzamos a desviarnos un poco, Dios nos va a disciplinar. Él conoce a cada uno de sus hijos y Él sabe perfectamente a dónde apretar, cómo apretar, cuánto apretar. Pero lo va a hacer porque somos sus hijos. Porque una de las expresiones de amor que menos, ¿no es cierto? Ahora estoy hablando como padres humanos, se expresa a los hijos es la disciplina. Y por eso es que tenemos la generación que tenemos. Podríamos decir, bueno, la disciplina al otro extremo, la brutalidad, todo, lo que tú quieras. Pero se fue al otro extremo. Al otro extremo en que hoy día niños de 5 años controlan a padres. Y antes de eso. Ellos son los que determinan las cosas. Y el marketing lo sabe y apunta hacia ellos. Y los empodera aún más. Y entonces cuidado con todas estas cosas porque son principios que nosotros debemos aplicar a los que son nuestros hijos y que realmente les amamos. Porque yo no tengo autoridad para disciplinar al hijo del vecino, ¿no es cierto? Pero sí tengo autoridad y responsabilidad para disciplinar al mío. Bueno, ya no, pero cuando correspondía. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el Señor? Somos hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo. Somos
justificados delante de Él, somos sus elegidos, somos su nación santa, su pueblo adquirido por Dios. En este tránsito, Él promete no solamente guiarnos por medio de su Espíritu, sino que también disciplinarnos cuando nosotros estamos desviándonos del propósito. Porque recuerden lo que dice Romanos, hemos sido llamados según su propósito, no el nuestro. Todos nosotros como hijos de Dios debiéramos esforzarnos en descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas, que es mucho más sencillo que, pero yo, ¿qué voy a hacer para Dios? ¿Seré acá? ¿Seré misionero? ¿Seré pastor? ¿Seré esto? No, esas cosas van a venir de un proceso que Dios va naturalmente a hacer en nosotros, pero el propósito más grande para el cual Dios me ha llamado es glorificar su nombre y vivir una vida que le agrade y que sea tan distinta a la vida del mundo que realmente parezcamos un patito feo. Pero sabemos que somos cisnes. Sabemos en definitiva que nuestra naturaleza es otra. Es otra. Pero tenemos que profundizar cada vez más en esto, en el hecho de que somos hijos de Dios. Volvemos a Primera de Juan. El mundo dice que no nos conoce, ¿no es cierto? El mundo no nos conoce. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, la segunda parte, ¿no es cierto? El Evangelio de Juan capítulo 16. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque cuanto voy al Padre y no me veráis. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Todo lo que es del Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, está diciendo que el Espíritu Santo que el mundo no puede ver, que no va a recibir, es ese Espíritu que mora en nosotros, que es Dios mismo, que nos va a enseñar las cosas de Dios, que nos va a enseñar todo lo de Dios, que va a juzgar a este mundo, que ya no nos va a juzgar a nosotros, porque nuestro juicio y nuestro castigo fue pagado en la cruz. Fue pagado en la cruz. Por eso es que ya Dios no nos va a castigar. ¿Por qué? Porque castigó a Cristo en mi lugar. Pero el mundo sin Dios no reconoce, no conoce y no recibe nada de esto. Nada de esto. Entonces, si este mundo está sin salvación, este mundo va a condenación. Pero soy su hijo, eres su hija. Y eso significa que el castigo que debíamos recibir justamente fue cargado sobre Cristo nuestro Señor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Dice, y volviendo a Primera de Juan, en verdad, hermano, este es un pasaje, son 3 versículos, pero hay tanto que estoy tratando de seguir un orden en el sentido de ir versículo por versículo. Versículo 2, 3:2, dice, amados. Fíjense, amados, pero no solamente amados por Pablo, sino que amados por Dios. Si sigo el contexto del primer versículo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Después dice, amados, por supuesto que se incluye Pablo, pero está enfocado en Dios. Amados de Dios, podríamos decir. Ahora somos hijos de Dios, lo sabemos, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
no está diciendo, no sé si más adelante vamos a seguir siendo hijos de Dios. Somos hijos de Dios, lo deja firme, ¿no es cierto? Después dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de la maravillosa resurrección, porque el Señor Jesucristo no solamente va a resucitarnos espiritualmente, sino que nos va a resucitar corporalmente, ¿no es cierto? Entonces, no seremos dioses, pero sí seremos seres celestiales glorificados. Dice que hay un cuerpo que Corintios lo describe con lujo de detalles, ¿no es cierto? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, maravilloso, pero sabemos. ¿De dónde sabemos? Porque vino en la noche un sueño, un ángel dijo, te vas a convertir en esto. No, sabemos en la Escritura. En la Escritura. La Escritura nos revela quiénes somos, qué éramos, quiénes somos y en qué nos vamos a convertir. Ya somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, tal como Él es. Por lo tanto, si le vamos a ver tal como es Él, significa que nuestra naturaleza tiene que ser transformada. Transformada. Recuerden ustedes, en el Antiguo Testamento nadie veía a Dios sin morir. Moisés, cuando le pide ver la gloria, lo único que Dios le muestra es la estela de su espalda, en un sentido de una concepción, diríamos nosotros, breve, pequeña, ínfima, algo que Moisés tuviera como referencia, pero obviamente la gloria de Dios es algo que nadie puede ver y mantenerse vivo, ¿no es cierto? Y mantenerse vivo. Y con esa pasadita, ¿no es cierto?, de la espalda de la gloria de Dios, Moisés baja después y la cara dice que estaba brillante, le resplandecía, tal cual como subía a el monte cuando Dios le hablaba. Entonces, la gloria de Dios, verlo tal como Él es, implica que nosotros vamos a ser transformados. Entonces, soy hijo de Dios, eres hija de Dios, somos hijos de Dios. Pero falta la última etapa de nuestra redención. Ya somos hijos de Dios, pero un día le veremos tal como Él es. Y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, el apóstol Pablo, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, o sea, un día le vamos a ver, y cuando le veamos a Él, nos vamos a ver nosotros. Eso es lo que está diciendo, porque la gloria de Dios va a estar en nosotros, el cuerpo glorificado. Como en un espejo, la gloria del Señor, entonces somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados de gloria en gloria, pero un día seremos completamente glorificados en un cuerpo nuevo, ¿no es cierto?, glorificado. Nuestro cuerpo terrenal, polvo eres, al polvo volverás, pero el cuerpo glorificado tiene características eternas y es semejante al cuerpo de la gloria suya, dice la Escritura. Por lo tanto, si entendemos el cuerpo glorificado de Jesús, entendemos cuál va a ser el cuerpo glorificado nuestro. Entonces, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Todos aquellos que mueren sin Cristo, no solamente su cuerpo terrenal va a quedar ahí en el polvo de la tierra, sino que su alma va a ir al infierno eterno. Y ellos también recibirán un cuerpo, pero un cuerpo no glorificado, pero sí eterno, con la capacidad de sentir cada sufrimiento que por los siglos de los siglos habrá en ese lugar. Cambia la perspectiva, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿no es cierto? Es mi Padre. Es mi Padre. Entonces, como cristianos, yo no sé cuál es la experiencia de vida que cada uno de nosotros puede tener. Algunas mejores, otras peores, algunas muy malas. Pero cuando llegamos al Señor, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Entonces, cuando alguien dice, ya, pero eso es como una especie de alivio. ¡Claro que sí, pum! Y no es solo un alivio, es una esperanza.
Y la esperanza que Dios nos da no es un quizás, es algo seguro. Somos hijos de Dios, todavía no sabemos bien cómo va a ser este cuerpo glorificado, pero lo que sí estamos claros es que seremos, ¿no es cierto?, de la misma naturaleza, de la misma naturaleza. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, cuál tipo de amor, que nos ha perdonado, primero que nos ha elegido, que nos ha redimido, que ha pagado nuestra deuda, que antes que éramos enemigos de Dios somos hoy día hijos de Dios. No solamente nos quitó la deuda y nos soltó, sino que nos atrajo y somos sus hijos, nos hizo parte de su familia, compartió sus riquezas con nosotros, compartirá sus riquezas eternas con nosotros y nos dará un cuerpo glorificado, eterno. Entonces, hermanos, puedo hoy tener una concepción del amor de Dios mejor, espero, que con la que entré. Y esa concepción del amor no se queda aquí, porque entonces con esta base espero yo que todos nosotros busquemos, porque todo entonces gira en torno al amor. Cuando habla del amor de Dios, el mundo tiene una confusión con el amor de Dios. Muchos cristianos tienen una confusión con el amor de Dios. Muchos inconversos tienen una confusión con el amor de Dios, porque el amor de Dios tiene que ver con lo que Dios te da o no te da. Si Dios te da mucho es porque te ama mucho. Si Dios no te da nada es porque no te ama nada. Y eso es una blasfemia, porque el amor de Dios es inmutable. Inmutable, porque me empezó a amar así, ¿sabes cuándo? Antes de que siquiera hubiese creado esto. Su amor no cambia. No me ama más cuando soy un cristiano que da frutos, ni me ama menos cuando soy un cristiano que está pasando por un valle de sombra de muerte y no da ningún fruto. Sigo siendo su hijo y me ama igual. Y en ese amor que tiene, Él me levantará. Él me levantará. Entonces, el Hijo de Dios es Hijo de Dios. El amor de Dios es incondicional siempre. Siempre. Para nosotros puede resultar una cosa diferenciadora, pero un manzano rebosante de manzanas preciosas es lo mismo, o es un manzano también aquel que está medio seco y a lo mejor con manzanas no tan deliciosas, pero es un manzano, no es un limón. Y entonces tenemos que aprender eso. Pero tampoco es para justificar nuestra depresión y si yo soy un manzano con manzanas, ámame porque soy un manzano con puras manzanas malas. No, porque Él nos ha dado el poder para dar fruto. Pero esta vida no es pareja, o sea, es así. Pero que sea siempre para arriba. No esos electrocardiogramas preinfárticos que son como allá abajo y después allá arriba. No, porque eso habla de la madurez. De la madurez. Ay, no, ahora sí, el Señor. Y después pasa cualquier cosa. No. El cristiano siempre sabe que esta cosa es así. Es así. Y mientras menos
¿no es cierto?, distancia haya entre un punto alto y uno bajo, significa ¿qué cosa? Que estamos madurando, pero nunca va a ser plano, porque no sea plano va a estar muerto. Pero el cristiano hace esto. No que hoy le dio con la cuestión y ahora viene a todas las cosas y después no viene a nada. Se lee todo el Antiguo Testamento y después no lee nada. Eso, hermano, es lo que tiene que diferenciarnos entre la madurez y lo que no es. Por eso es que habla una de relación de amor. Una relación de amor. Y esas cosas suceden, ¿sabes por qué? Porque no tenemos siempre una relación de amor con Dios. Tenemos una relación o muy desesperada o una relación muy light. ¿No es cierto? Y lo que Dios quiere es una relación madura con nosotros. Él no cambia. El que cambia es uno. Él es inmutable. Volvemos a Primera de Juan. Y recuerde que el mundo, como dice el versículo 1, ¿no es cierto?, no nos conoce. Y eso es natural. Pero el que no nos conozca no significa que el mundo no se impactará. Por algo necesitamos, y la palabra dice que nosotros debemos ser testimonio ante el mundo. ¿Ya? El mundo no nos conoce. Si uno de tus hijos, por ejemplo, si un hijo nos conocemos nosotros y tú te presentan a su hijo, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que dice? Oye, pero es re parecido a ti, ¿no es cierto? Es re parecido a ti. Algo, gesto, no sé. No sé si es un halago o una lápida, pero la cuestión es así. Pero si tu hijo va a un lugar donde nadie lo conoce, nadie lo va a encontrar parecido a ti porque no te conocen. Nosotros somos hijos de un padre que el mundo no conoce. Y entonces el mundo va a encontrar cosas extrañas en ti. No raras, extrañas. ¿No es cierto? Pero eso no es motivo de orgullo para nosotros, ni de diferenciarnos, ni de considerarlos a los otros peores que nosotros, sino que es como somos hijos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero va a encontrar en nosotros lo que no va a encontrar en el mundo. Amistad, lealtad, excelencia, todas esas cosas que son las que en definitiva debieran ser una extrañeza. Oye, todos los que he contratado pues han dejado la cuestión a media, pero este es realmente no raro, y después la pega media. Es extraño que esta persona sea tan honrada, tan confiable. Es extraño que esta persona no necesite tanta supervisión. Y ya son años de lo mismo. Es extraño que esta persona tenga una forma de hablar siempre con una palabra de sabiduría que a lo mejor no estoy de acuerdo. Es extraño. Eso, hermanos. Porque el mundo es de otra manera. De otra manera. Pero no lo hacemos con un juicio de creernos nosotros los santurrones y ellos los perdidos. No. ¿Me entiende? A eso me refiero. El mundo a veces percibe del mundo evangélico raros. Gente rara, pero no así esa extrañeza que debiera tener. Estoy generalizando y les pido perdón a los que quizás se sienten de repente atacados con esto, pero estoy hablando de la generalidad de las cosas. Y uno ya tiene bastante recorrido para saber que estas cosas son, desgraciadamente, más reales de lo que uno se pudiera imaginar. ¿Ya? Es extraño que este hombre, sus hijos se comporten de tal manera. Es extraño que esta familia tenga estos. Es extraño que esta gente siempre esté con una sonrisa. No significa que siempre estemos, pero la gente nos ve, ¿no es cierto? Nos ve, nos mira y muchas veces está buscando la quinta y sexta pata al gato, ¿no es cierto?, para enrostrarnos cosas. Y es probable que lo hagan porque nunca va a ser perfecto. Pero en la sinceridad de la vida de esas personas verá una tendencia. Verá una tendencia. Y entonces esa tendencia es suficiente por parte de Dios para que sea un testimonio. El testimonio no está hecho ni diseñado por Dios para gente perfecta. El testimonio está diseñado para gente imperfecta. Así que nosotros siempre expresaremos una tendencia. Una tendencia. Pero si la tendencia es al revés, obviamente eso invierte el propósito de ese testimonio. Versículo 3.
Primera de Juan 3:3. Después la gente se queda con lo que uno dice así como y no se queda con el fondo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esa es la pregunta, hermano. ¿Tú crees esto? Hermano, ¿de verdad crees esto que acabamos de invertir casi 45 minutos en esto? ¿Creemos esto? O sea, creo que realmente soy un hijo de Dios, creo que Dios me está guiando, me está disciplinando, que le estoy conociendo, que estoy teniendo una relación con Él cada vez con mayor madurez. Creo que el Señor está haciendo una obra maravillosa en mi vida, y esa obra maravillosa es que está limpiando mi lengua, está limpiando mi mente, está limpiando todo mi ser, me está haciendo más semejante a lo que voy a hacer un día en su presencia para siempre. Esa es la maravillosa obra. La maravillosa obra no es ni siquiera levantar un muerto. Porque eso te puede impresionar. Sí, pero a la semana ya todo el mundo se olvidó. Pasó en el mismo tiempo el Jesús. ¿Por qué no va a pasar ahora? Nadie se convirtió por los milagros de Jesús. Porque los milagros solamente certificaban que Él es Jesús. Y ya Jesús vino. Ya el Nuevo Testamento está escrito. ¿Significa eso que Dios no hace milagros? Por supuesto que no. Pero el propósito de Dios es la transformación. Creo realmente esto. Creo que un día estaré delante de Él con un cuerpo glorificado que me va a dar la maravillosa, inconmensurable bendición de verle cara a cara. Entonces, si creo eso, el versículo 3, no debiéramos tener ningún problema. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque lo creo. Y como lo creo, entonces, como consecuencia de eso, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Que te purifiques cada día. Ahí está. Ahí está, porque cuál grande amor Dios nos ha dado. Y entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y empiezo a vivir para eso. Empiezo a vivir para eso. El quiebre en nuestra vida en cuanto a por qué hacemos lo que hacemos debe ser esto: el amor de Dios por nosotros. Si entiendo que como hijo pródigo, que no sabía que era un hijo de Él hasta que Él me sacó de el lodo cenagoso, como dice el Antiguo Testamento, o de comer basura, me sacó, me trajo, me limpió, me engalanó y me sentó a su mesa. Entonces, si eso lo creo, no puede haber otra forma de vivir para un cristiano que buscar esto. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿se dan cuenta lo sencilla que es la palabra de Dios? Todo aquel que tiene esta esperanza que acaba de escribir con lujo de detalle. Si no tienes esa esperanza, obviamente lo anterior no tiene utilidad. Pero si tú tienes esta esperanza, la consecuencia directa de eso va a ser que nos vamos a purificar a nosotros mismos, así como ese protótocos, ese prototipo es puro. Así como Él es puro, entonces yo quiero ser así también. Ahora en este tránsito terrenal de manera imperfecta, pero un día seré, ¿no es cierto?, con un cuerpo glorificado donde ya el pecado nunca más tendrá asiento. Hoy día he sido liberado de la culpa del pecado, estoy siendo liberado de la influencia del pecado, pero un día voy a ser liberado de la presencia del pecado. Y ese día va a ser maravilloso porque nunca has existido sin esta condición pecaminosa que arrastramos. ¿No es cierto? Entonces, si yo creo eso, no voy a tener mayores inconvenientes en buscar esa purificación. En que el sentido de mi vida, la tendencia de mi vida sea hacia eso. Cuando la tendencia de la vida de nosotros como cristianos no es hacia eso, es porque nuestra relación con Dios está fallando. Si somos hijos de Dios, ¿puede pasar eso con los hijos de Dios? Sí, pasa. Pero son periodos. Y normalmente de esos periodos nosotros salimos fortalecidos, no más deprimidos. Entonces, esos periodos, si entiendo la mente de Dios, son parte de la disciplina de Dios. Porque no es lo que yo crea, es lo que Él dice.
A veces yo creo que tengo una tremenda relación con Dios, pero los frutos de mi vida, en mi propia vida, si yo puedo hacer un análisis, ¿no es cierto? Y soy como amargado, como que nada me gusta. Eso no es, aunque tenga, eso es absolutamente disonante. No hay una relación con Dios en eso. Porque Dios no produce eso. Los apóstoles salían, después de haberlos charcheteado y de haberles pegado y aforrado, ¿no es cierto? Salían que gozosos de haberlos tenido por dignos de sufrir por causa de Cristo. Entonces, nadie está buscando eso, les tocó. A nosotros nos tocan otras cosas, pero ¿cómo las enfrentamos? Se nos viene el mundo abajo. Entonces, hermano, es para mí, es para ti, es para todos los que somos hijos de Dios. Dios a cada uno, Él a cada uno da lo que necesitamos para ser a la imagen de su Hijo. No lo rechaces. No rechaces la disciplina del Señor. No rechaces las experiencias que Dios nos va a dar, porque si somos hijos, tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios, y Romanos dice que todo viene para bien, pero no el bien del mundo, ni siquiera mi bien temporal. Ni siquiera mi bien temporal, sino que el bien que es la meta. La meta nuestra no es llegar a tal edad y haber concluido y haber hecho todo esto. No, la meta nuestra es ser semejantes a Cristo lo más que el esfuerzo del Espíritu Santo haga en nosotros, de manera tal que cuando habitemos ese cuerpo eterno, entonces nosotros podamos decir, realmente ha valido la pena este tránsito por el mundo. ¿Qué es un tránsito? No es el destino final, es un tránsito. Nos cuesta entenderlo porque estamos tan enfocados, hablo por mí, tan enfocados en lo temporal que olvido que mi foco debe estar en lo eterno. No para caminar en las nubes y no asumir consecuencias, no. Sino porque lo que está acá puede terminar hoy, hermano. Puede terminar hoy. Puede terminar saliendo de aquí. Puede terminar ahora. ¿Quién te firmó un papel que vaya a llegar hasta los y tantos años y vaya a haber logrado esto? No. Y eso debiera, en vez de hacernos vivir así como tiritones, disfrutar un día a la vez. Porque somos hijos de Dios, porque hoy día abro mis ojos, porque hoy día puedo aún disfrutar de un mundo caído. Esto es prestado. Es prestado. Tus hijos son prestados, tu esposo, tu esposa es prestado. Algunos quieren devolverlo, pero es sin devolución. Sin devolución. Y Señor, aquí está mi esposita. Ahí, pasa para acá el cuerpo glorificado. Aquí está mi esposito. Pásame. Sí. Pero si estamos como el mundo, ay, que no, que allá, que esto, que pucha, que acá. Y vivimos envueltos en eso, nunca vamos a disfrutar ni siquiera este mundo y vamos a ser las personas más amargadas porque tenemos un pie acá y cachamos que somos eternos, pero queremos esto. Eso no se puede, hermano, no podemos adorar a dos señores. Aprenderemos a vivir el mundo físico, el mundo caído. Nosotros podemos sentarnos a disfrutar de la música preciosa, ¿no es cierto? ¿Cómo no sé? Bueno, no va a decir nada, puede salir después, vale, pero bueno, se hundió el Titanic, ¿no es cierto? Y tocaron una música preciosa. Nosotros podríamos escuchar esa música sin estresarnos hasta que terminara. Pues somos hijos de Dios. El resto corre, trata de salvarse, todo, pero ya nosotros estamos salvados. Estamos salvados. Hermanos, que ese sea el mayor impulso de nuestras vidas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuál amor nos ha dado el Padre. Y somos depositarios nosotros, no todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido, ¿no es cierto?, que nosotros, y es que nosotros a todo el mundo le comuniquemos este amor en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en la alegría que debe haber en nuestro ser, no por este mundo, sino por el venidero. Y aquellos que aún no han entrado al redil de Dios van a escuchar la voz del Padre a través de nosotros. Y entonces el Señor cumplirá y hará su obra. Ningún
ninguna oveja se le va a perder al Padre. Nadie los va a arrancar de su mano. Pero todavía, si es que estamos aquí, es que todavía no ha entrado todo el rebaño. Amén. Nos ponemos de pie para orar.